tú has insistido mucho en una característica de este proceso. No es una elección, es una elección nacional, pero es una elección circuital. Explica un poco eso para la audiencia. Sí. Esta elección no se decidirá por los votos nacionales. Esta es una elección que se decide circuito por circuito. Son 87 elecciones distintas. Por eso, presentar los resultados de una votación nacional o las proyecciones acerca de una eventual votación nacional es incierto, es errado, es equivocado y es una manipulación del proceso electoral, ¿no? Nosotros hemos dicho que la brecha en votos nacionales, en este momento favorece a la oposición, aunque la brecha se ha venido cerrando. Circuitos que el chavismo estaba perdiendo, hoy está ganando. Además, la votación nacional no se corresponde con los resultados electorales por cada circuito. El chavismo puede obtener menos de la mitad de los votos y aún así ganar la mayoría parlamentaria. O la oposición puede obtener una mayoría en votos nacionales sin lograr una mayoría en el Parlamento. Entonces hay que cuidar mucho esto porque crea falsas expectativas y puede provocar eventualmente una frustración y una neurosis colectiva en algunos sectores, una neurosis en algunos sectores. Ahora, ¿qué estrategia han confrontado en la campaña? Bueno, la oposición optó como estrategia quedarse callada. No hay propuestas, no hay discursos, no hay mensaje. La oposición creo que toma esta estrategia porque entiende que no tiene respaldo popular. De hecho, los votos que obtenga la oposición no son votos cautivos ni militantes para una oferta en la oposición, son votos del descontento. El verdadero adversario del gobierno no es la oposición, es su desempeño económico. Pero la oposición capitaliza el descontento, lo convierte en votos. Pero no crea la oposición que son votos que significan un respaldo hacia sus políticas, hacia su mensaje, que no existe, ¿no? Son votos del descontento, son votos castigo en este caso. Pero en todo caso, la brecha electoral se ha venido cerrando y nosotros estamos pronosticando un resultado muy cerrado, donde el chavismo sigue teniendo una extraordinaria oportunidad de alcanzar la mayoría parlamentaria. Ahora, ¿qué enfrenta realmente el chavismo? Tú has insinuado algo, ¿no? Sí, el chavismo se enfrenta a sí mismo. Es el tiempo, hoy es el tiempo. Por no tener un opositor inteligente y concreto. Porque la gente no va a votar por la oposición, la gente va de alguna manera castigar o premiar, ¿eh?, de acuerdo a su evaluación del desempeño económico. El verdadero reto del chavismo en este momento es cómo mejora su desempeño económico, cómo inicia una nueva etapa, cómo define finalmente un modelo económico productivo, cómo establece alianzas reales, vigorosas con el sector privado, cómo reconstruye simbólicamente el legado de Chávez, cómo se conecta desde el punto de vista simbólico y material con las nuevas demandas y expectativas de los venezolanos, que no son los mismos de hace 15 años. Entonces, estas elecciones tampoco son ni el principio ni el fin de nada, es la continuación. Si el chavismo perdiera un espacio, sigue teniendo algo mucho más poderoso, que es el poder popular, la cultura política, la identidad nacional, que sigue siendo chavista. Pero las proyecciones que estamos dando son para un resultado muy reñido entre la oposición y el chavismo en este momento. Además, el chavismo en este momento es el único factor electoral que está creciendo. La oposición se ha estancado e incluso está perdiendo en algunos circuitos respaldos electorales que se están trasladando hacia los candidatos opositores. Este es un respaldo perdido porque estos sectores no están encontrando en la oposición las nuevas respuestas que están demandando. ¿A qué crees tú que obedece el hecho de que, existiendo gente inteligente y preparada en la oposición, se da ese fenómeno?
de no entender el país, Sí. de no entender la realidad. Sí, resulta sorprendente, impresionante, inexplicable, porque los intelectuales de la oposición, que tienen trayectoria académica importante y han realizado en su momento aportes significativos al debate nacional, les ha costado comprender, entender, aceptar lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Es una incapacidad que tiene que ver con complejos, con rechazos, con odio, con desprecios hacia los procesos cuyo protagonismo lo han asumido los sectores populares. Es una intelectualidad que se ha derechizado y de alguna manera incapacitado para el debate, para la formulación de nuevas tesis, nuevas teorías, nuevas interpretaciones. Es realmente sorprendente. En el campo del chavismo habría que anotar también que está pendiente un debate. Culmina un ciclo. Ya el presidente comandante Chávez lo había anunciado después de su triunfo electoral en octubre del 2012, que la revolución se iniciaba un nuevo ciclo, y ya desde ese momento señalaba la eficiencia, los resultados, el seguimiento de la gestión de gobierno como una de las banderas fundamentales de ese nuevo ciclo. Pero de todas maneras está abierto un nuevo debate. Hay que definir, para el chavismo es crucial definir el modelo económico productivo de la revolución, definir su esquema de alianzas y consensos, el papel de las clases productivas y emprendedoras que pueden ser aliadas a instrumentos para el desarrollo del socialismo. Eso que tú estás diciendo lo recoge este proceso electoral. En este proceso electoral está ausente aún el debate en profundidad, el que estoy planteando. Es más bien un debate acerca de la valoración positiva o negativa del desempeño económico del gobierno, pero donde el gobierno está totalmente solo en el escenario, porque la oposición sigue sin presentar ofertas, soluciones, resultados. Se queda en la denuncia, en la acusación, en el señalamiento, pero no tiene respuestas a las nuevas demandas, a los nuevos problemas de la población. Para Chemel, ¿cuál es la importancia de estas elecciones? Estas elecciones... Porque algunos consideran que es una elección de segundo grado, porque simplemente para la Asamblea, ¿no? Sí. Sí, no es el principio ni el fin de nada, es la continuación de un proceso. El chavismo va a seguir, independientemente de los resultados, va a seguir siendo la primera fuerza política, social y simbólica del país. Quizás ni siquiera la primera, la única fuerza social, política y simbólica del país. Tiene un legado, tiene un símbolo muy poderoso, que es el chavismo, que es el comandante Chávez, el legado del comandante Chávez, y eso está allí, todavía presente en la cultura política y en la identidad nacional. Los nuevos retos del chavismo se van a presentar el día después del 6D. Y son estos: definición de modelo económico, nuevo bloque histórico, esquema de alianzas, creación de una clase productiva, establecimiento de una cultura del trabajo, renovación del discurso para adaptarlo a las nuevas corrientes simbólicas y a las nuevas expectativas de los venezolanos. Tiene un reto inmenso, pero hoy es la única fuerza capaz de convocar a la mayoría del país, capaz de construir un nuevo bloque histórico, capaz de construir un capítulo de consensos y alianzas que enrumben al país hacia un bienestar mayor. ¿Qué va a pasar el 6? Porque vamos a llegar a esa fecha. En la noche se conocerán los resultados, los números. El país está pendiente de las reacciones. ¿Cómo va a reaccionar el chavismo en caso de una derrota? ¿Cómo va a reaccionar la oposición en el caso de una derrota? ¿Cómo reaccionará la oposición en el caso de una victoria propia? Y el chavismo también en el caso de una victoria propia. No es el fin, insisto, no es el fin ni el comienzo de nada. Se va a definir un espacio de poder importante, pero el chavismo seguirá siendo la primera fuerza simbólica y cultural del país. La oposición, si gana la oposición, deberá administrar muy bien su triunfo. No hay que olvidar
que la mayoría de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos, creen el voto como el único instrumento para decidir acerca del destino del país. Hay un rechazo absoluto a las tentativas golpistas inconstitucionales, a la protesta violenta y a la guarimba. El país quiere paz y estabilidad. Y eso lo tiene que entender muy bien la oposición. Un eventual triunfo de la oposición, que todavía no está decretado y no es uno de nuestros pronósticos electorales, no puede significar, no puede ser evaluado, interpretado como una carta en blanco, como un respaldo de la sociedad venezolana a una política. Por el contrario, la gente va a estar muy pendiente de que no se reediten las tentativas insurreccionales, inconstitucionales a las que nos ha acostumbrado la oposición en los últimos 15 años. Me preocupa que la oposición no haya firmado un acuerdo para reconocer los resultados. Pareciera que hay una agenda oculta. ¿A qué lo atribuyes tú? Hay una agenda oculta en la oposición, muy presionada por factores internacionales, muy presionada por actores internacionales que entienden que el chavismo no se derrota electoralmente, que hay que cambiar primero la correlación de fuerza simbólica y cultural, y que en ese escenario la oposición no tiene respuestas, y que la única manera de subvertir el orden es caotizando y neurotizando a la sociedad venezolana, porque en ese contexto, en ese clima de neurosis y caotización es cuando se pueden borrar las ideas y colocar nuevas. Es decir, se puede reconfigurar la cultura nacional. Y yo creo que las fuerzas más reaccionarias internacionales están apostando no a una salida democrática, sino a una salida insurreccional. Es decir, no han abandonado esa estrategia sobre la cual han insistido en los últimos 15 años. Para el chavismo, un triunfo debería ser comprender que los venezolanos están respaldando el modelo, pero también quieren rectificaciones, reimpulso. Es la gran oportunidad para el chavismo de repensarse, de actualizarse, de renovarse, de reimpulsarse, entendiendo que hay nuevas demandas, nuevas expectativas y por lo tanto nuevos códigos culturales que de alguna manera hoy están presionando el surgimiento de una nueva realidad social y política. ¿Y la agenda de la oposición? Yo insisto en que la agenda de la oposición, que hay una agenda oculta en la oposición, cuando no firman un acuerdo nacional que establece el respeto a los resultados. Pero esa agenda oculta lleva a la violencia. Lleva a la violencia. Es que yo creo, y uno lo observa en el comportamiento de factores internacionales muy reaccionarios. Las declaraciones de Macri otra vez añaden más elementos que respaldan esta tesis. Yo creo que la derecha internacional no está apostando a la convivencia democrática, a la cohabitación. La derecha más reaccionaria internacional está apostando a subvertir, a sacar de raíz en lo posible todo el proceso de avances sociales y políticos, de logros económicos, sociales y culturales que han ocurrido en el país. Desquiciar al país, sacar al chavismo. Porque la visión de país y de sociedad del chavismo es anticapitalista, es antiimperialista, favorece la construcción de una economía y de unas estructuras favorables al bienestar colectivo. Es la opción de los pobres. Además cohesiona al país. Cohesiona a la mayoría de los venezolanos. Una tentativa insurreccional o la continuidad de una tentativa insurreccional va a provocar no solo un enfrentamiento, sino la cohesión, el atrincheramiento de los sectores populares en defensa de sus conquistas y en defensa del modelo de inclusión. Sería una aventura desquiciada si la oposición pretende subvertir el orden negando los resultados electorales, porque puede negarlos incluso aún perdiendo. Pues lo que nosotros estamos identificando en este momento, al día de hoy, es una brecha muy corta entre el chavismo y la oposición, que puede ser usada para acusar a este proceso electoral de fraudulento por parte de la oposición. El ciudadano Oscar Chemel, ¿dónde va a estar el 6 por la noche? Votaré
Y luego nos iremos a la oficina con todo el equipo, vamos a revisar el proceso electoral, vamos a estar analizando los discursos, analizando la participación, que se espera sea muy significativa, y esperando los resultados, y sobre todo la interpretación de los resultados por parte de los actores fundamentales. Un mensaje. Como el de los venezolanos: paz, estabilidad, respeto por los resultados. Hay también la posibilidad de crear nuevos consensos alrededor de un modelo de inclusión, de un modelo de economía mixta, de un protagonismo de los sectores populares, de una conducción fuerte, contundente por parte del Estado acerca de la economía. Yo creo que ahí están las grandes posibilidades y la gran oportunidad de los venezolanos. Y creo que de ganar el chavismo, la oposición ya debería abandonar su estrategia insurreccional, sobre todo los factores internacionales que presionan con tanta fuerza la agenda de la oposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte. Hasta pronto. Igualmente para ti. Una pausa y regresar a los confidenciales.